Hoy, jueves 17 de abril de este año 2025, nos llama la atención que un día como hoy, Jesús envió a preparar la Pascua y Él manda a sus discípulos aquí en San Lucas capítulo 22, verso 7, dice: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Aquí en el margen escribe hacia arriba Apocalipsis 22, 17 y 21, 6. Y también escribe el aguador. Y en esta otra Biblia también, ahí en el verso 10 al 11, porque el 11 sigue diciendo: y decid al padre de familia de esa casa, y ahí dibuja una piedra angular las edades, y escribe Apocalipsis 7, verso 2 y 14, verso 1. Y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad allí. Y acá en esta Biblia también dibuja una piedra angular y las edades ahí al lado izquierdo. La última cena actualizada. Pueden tomar asiento si están en pie. En este mensaje que él predicó el 16 de abril del 2000 o del 1987, 16 de abril del 1987 en Tizayuca, Hidalgo, México. Un 16 de abril, el día de ayer, se cumplieron 25 años de el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo aquí en Puerto Rico, que se estaban comenzando los bautismos acá. Y un día como hoy yo fui bautizado, un día como ayer yo fui bautizado en agua. Ahora vean, van 25 años que se cumplieron ayer. Y en estos días estaba hablándole a algunos de que el día 16 me salía en muchas ocasiones desde la semana pasada, el 16 pasaba algo, y con el 16 alguien tenía que ver algo con el 16. Creo que hasta el domingo habló algo del 16. Y una hermana también me escribió que tenía una situación con su hija que tenía 16. Y miren, ayer, una de las cosas que también ocurrieron acá en Puerto Rico fue ese apagón, que todavía hay sectores acá que no hay luz, pero casi fue un apagón a nivel de toda la isla, y fue el día de ayer. Así que algo fue mostrado ahí en el día de ayer, porque para Dios no hay casualidades, y ese día de ayer pues hubo un apagón completo
a nivel de la isla, y desde la semana pasada estaba moviéndose eso del 16. Bueno, pero ese fue un día en que en el 2000 se comenzaron los bautismos acá en Puerto Rico, en la dispensación de la gracia, la cual ya se cerró y ya se quitó esos memoriales que corresponden a la dispensación de la gracia, lo cual se cerró esa etapa, ese programa divino bajo la dispensación de la gracia y se entró de lleno a la dispensación del reino, lo cual ya él, desde octubre por ahí del 2018 en adelante, ya me estaba hablando ciertas cosas de lo que sería esa nueva dispensación y las cosas correspondientes a esa nueva dispensación. Y ya también cuando me dice, mire, dile a Miguel que elimine los bautismos, los llamamientos y Santa Cena y todo, háblalo, dilo. Ahora vean cómo ese ángel fuerte de Apocalipsis 19, el cual es el Señor en su venida, dice, el tiempo no sería más. ¿El tiempo de qué? De redención. Y hemos visto que eso Dios lo cumplió en un instrumento, en un velo de carne que lo habló al pueblo. Ahora, en este mensaje, la última cena de Jesús, en la Semana Mayor actualizada, que fue un jueves 16 de abril del 1987, nos dice el doctor William Soto, la última cena de Jesús fue muy importante. Él mismo mandó a prepararla y el lugar también fue escogido por el mismo Señor. Allí Jesús instituyó la Santa Cena y ordenó que la practicaran en forma simbólica hasta la segunda venida del Hijo del Hombre. Esa última cena vino a ser tipo y figura de lo que en el programa de Dios Jesús llevaría a cabo por la raza humana. En esa ocasión, él dijo que sería entregado para ser crucificado y que uno de sus discípulos lo entregaría. En esa última cena, los discípulos se entristecieron cuando supieron que el Señor sería entregado por uno de los 12 para ser condenado y crucificado. Todos comenzaron a preguntarse, ¿seré yo, Señor? Ellos querían saber quién de ellos, después de estar 3 años y medio con el Maestro, ahora lo entregaría en manos de las personas quienes le condenarían. Ahora lo entregaría en manos de las personas quienes le condenarían. Juan, que siempre se sentaba a la mesa al lado de Jesús, recostando su cabeza hacia él, le preguntó, Señor, ¿quién es? Jesús le dice, a quien yo diera el pan mojado, ese es el que me va a entregar. Jesús, mojando el pan, lo dio a Judas y le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Tenía que ser hecho en esa misma noche, no podía pasarse esa ocasión, porque había un día y una hora exacta en que el Hijo del Hombre daría su vida por la raza humana. Era en el día y la hora del sacrificio, por lo tanto, esa noche tenía que ser entregado para que fuese juzgado, condenado y crucificado. En ese día y en esa hora en que Jesús murió, se requería en la presencia de Dios que se llevase a cabo el sacrificio por el pecado del mundo, porque de otra manera la raza humana perecería. Ese era el momento en que la raza humana iba a comenzar a recibir los juicios divinos. Por lo tanto, solo la muerte del Señor Jesucristo podía impedir que la raza humana fuera destruida. Jesús sabía eso, pero tenían que cumplirse todos los requisitos para poder morir. Por eso le dice a Judas, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y en el Salmo 41, verso 9, dice así, aun el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Judas Iscariote estaba predestinado para cumplir esa escritura en esa ocasión. Jesús, mojando el pan, se lo dio a Judas, y detrás del bocado entró Satanás en él, y se levantó y convino con los sacerdotes para entregar a Jesús, y les dio la señal para que ellos le conocieran y le apresaran. Los sacerdotes acordaron con Jesús
acordaron con Judas Iscariote pagarle 30 piezas de plata para que les entregara a Jesús. O sea, tuvieron su reunión para preparar todo. Cuando Judas se fue, no crean que se fue para irse a sus trabajos o a su trabajo o se fue de esa región. No, él se fue para la labor por la cual había venido a este planeta Tierra. Iba a ser ungido por Satanás. Era el líder del diablo en ese tiempo. Y tenía que llevar a cabo la obra para lo cual el diablo se iba a encarnar en él y para que él cumpliera el rol que le correspondía hacer. Ahora se fue para preparar todo, o sea, salió de en medio del grupo, como él dijo en una ocasión, salieron de en medio de nosotros porque no eran de nosotros. O sea, Judas no era del pueblo, del grupo, de ese pueblo que seguía a Jesús, de los discípulos, aunque él estuvo ese tiempo del ministerio de Jesús y disfrutando de las bendiciones también. O sea, era parte del pueblo. Ahora vean cómo preparó todo, cuadró todo allá con esas reuniones de seguro. Tuvieron allí desde ese tiempo donde la Biblia dice que el diablo puso ese sentir antes de entrar el diablo en Judas y encarnarse, había puesto el diablo ese sentir allí para entregar al maestro. O sea, ya estaba ya eso cuajándose, como decimos, ya estaba eso preparándose para cuando llegara la hora, entonces entregar al maestro. Pero ya estaba todo cuadrado, ya habían tenido varias reuniones, ya habían planificado todo. Los sacerdotes acordaron con Judas Iscariote pagarle 30 piezas de plata para que les entregara a Jesús, para que les llevara donde estaba Jesús. De esa manera Judas vendió a Jesús por 30 piezas de plata. Judas Iscariote se enojó mucho en aquella ocasión en que María derramó un perfume sobre Jesús, porque era un perfume muy costoso. Judas dijo, eso está en San Juan 12:5, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Esta actitud de Jesús enojó profundamente a Judas, de modo que este acontecimiento provocó lo que Judas habría de hacer después de la última cena de Jesús. Era la cosa más terrible para cualquier persona, la acción más desagradable, que después de disfrutar por 3 años y medio de un ministerio tan maravilloso, tuviese que entregar a su amigo, a su maestro, en una forma tan descarada. Jesús dijo, Mateo 26:24, a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Después de Judas comerse el último bocado de la cena, se fue y preparó todo con los principales de los sacerdotes, ¿ven? Y con las personas encargadas para prender a Jesús. O sea, había cuadrado todo. O sea, tuvo esa reunión con ellos y cuadró todo. Este es el que lo va a entregar. Yo voy a hacer esto para que sepan quién es. Voy a estar haciendo algo para que ustedes vean quién es, y con esto que yo voy a estar haciendo ya ustedes van a identificarlo quién es. Vamos a cuadrar todo aquí, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer lo otro. Este grupo por aquí que lleve los palos, por si acaso los discípulos se levantan, porque ellos yo creo que están armados, y yo vi por allí que Pedro tiene algún arma por allí, una espada o algo, así que hay que tener cuidado, hay que llevar armas también, hay que llevar palos y hay que llevar con qué defendernos, porque estos son bravos y estos pueden dar la vida hasta por Jesús. Pueden dar su vida por Jesús. Y hay que ir preparado. Así que este bonche por aquí se va a ir por izquierda, este otro por acá. Yo voy a ir tranquilito en el medio. A mí no me van a hacer nada porque ellos como que no supieron lo que estaba pasando allí, porque yo me levanté y nadie me aguantó. Así que eso me lo dijo
Jesús a mí nada más. Y ellos de seguro no entendieron. Eso es lo que se creía Judas, que ellos no habían entendido, comprendido, pero había un discípulo que escuchó y supo porque le preguntó. Ahora ven ustedes que estaba todo cuajadito allí, estaba todo ya planchado para entregar descaradamente al maestro. Mientras Judas Iscariote estaba haciendo todo esto, Jesús estaba tomando el vino de la última cena con sus discípulos. Judas ya no estaba. ¿Ven? Los Judas ya no están cuando se está dando el Espíritu Santo, la revelación del séptimo sello, como fue prometido que en una gran carpa catedral se iba a estar dando la fe de rapto. ¿Ven lo sencillo que es todo? O sea que para recibir el cuerpo eterno y glorificado, tiene que estar la persona presente escuchando la revelación, como fue en la primera venida del Señor. Tenía que estar presente la persona en la etapa y edad correspondiente para recibir la revelación de la primera venida del Señor y recibir así el nuevo nacimiento. Pero vean, para recibir el cuerpo eterno y glorificado se requiere estar presente, escuchando la enseñanza, la fe que dan los truenos, que fue dicho en repetidas ocasiones que iba a ser dada en una gran carpa catedral, en donde el ministerio del séptimo sello, el ministerio del Hijo del Hombre con sus ángeles, estaría presente en medio de esa iglesia en un velo de carne. Tan sencillo como eso. Pero vean, tienen que salir y tenían que salir del grupo como salió Judas allí. Judas no tomó el vino. Y acá han salido personas porque no son personas que van a recibir la transformación. ¿Ven lo sencillo que es todo? Ahora vean, en este mensaje Ya ha salido el sol, nos dice el reverendo William Branham en la página 20 de este mensaje, dice: ahora, el Espíritu Santo viene ahora. Por supuesto, Él no fue enviado. ¿Por qué no lo recibirá toda la gente? No fue enviado para ellos, como no fue enviado allí para Judas. Judas representa líderes y individuos, personas también, aparentemente creyentes del mensaje. No fue enviado para ellos. Un individuo me dijo: yo no creo, a mí no me importa lo que usted diga. Si puedas levantar los muertos o cualquier cosa, sanar a los enfermos y probarlo de cualquier modo, yo aún no lo creo. Miren, así también van a decir muchos, y ya creo que lo han dicho. No, si puede sanar personas, puede hacer esto o lo otro, pero aún así yo no voy a creer. Esos son los Judas modernos, ¿ves? Todo se repite porque es todo paralelo. Yo aún no lo creo. Yo dije: ciertamente que no. Eres un incrédulo. Y yo también le digo a esa persona: ciertamente que no vas a creer porque eres un incrédulo. Ni significa nada para ti. Eso ni siquiera fue enviado para ti. ¿Ves? Es enviado a aquellos que creerán. El mensaje es para el creyente. Es locura para los que se pierden, mas es vida para los que están en Cristo y parte de esa simiente. ¿Ven lo claro que es todo? Cómo todo se está cumpliendo en este tiempo al pie de la letra. Todo lo que ocurrió allá 2000 años atrás lo vemos acá actualizado en nuevos personajes, pero es lo mismo en una forma moderna, actualizada. Sigue diciendo este hermano William: Jesús instituyó la Santa Cena en aquella noche en que se tomó la última Pascua, de acuerdo a la ley de Moisés. Jesús dijo que el pan representaba su cuerpo y el vino representaba su sangre. Y Jesús dijo que hicieran esto en memoria suya hasta su venida. Ahora, hasta su venida, pues, cuando se cumpliera su venida, pues se dejaría de hacer. Que eso es lo que Él nos dejó escrito en Primera de Corintios, capítulo 11, verso 26. Dice: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y escribe al lado derecho: hasta la segunda venida de Cristo. Y al terminar ya esos últimos días de la dispensación de la gracia, ya Dios tenía el velo de carne allí
ya había nacido, ya pasó por la niñez, adolescencia, joven, ya en una edad madura, y ya Dios iba a comenzar ese tiempo mesiánico en ese instrumento que estaba ya siendo preparado, instruido por el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo ya sabemos quién es, quién estuvo en medio de su iglesia, que es el arcángel Gabriel, como él escribe allí en la creencia de María y en otros mensajes. Gabriel es igual el Espíritu Santo, o el Espíritu Santo es igual Gabriel. Por eso en esa parte, en el centro, él coloca allí, en ese dibujo de las edades, es el Espíritu Santo o Espíritu Santo. Ahora vean cómo todo iba a estar siendo abierto en este tiempo final, que es lo que se había profetizado y había sido traído por el reverendo William Branham, que los truenos iban a traer la fe de rapto, iban a abrir el misterio del séptimo sello, lo cual no abrió el hermano Branham. Y ahora se está hablando abiertamente todo lo que no pudo decir el hermano Branham ni nuestro hermano William de lo que era la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Ahora se está hablando con nombre y apellido. La misma palabra los identifica y la misma palabra identifica al séptimo sello, al ángel que era diferente a los demás. Ahora, sigue diciendo aquí, un poquito más adelante el doctor William Soto, Jesús dijo que él no tomaría la última cena más en la forma en que la tomó en aquella ocasión. O sea, vean que ya esa última cena que se hizo ya en Puerto Rico, ya nuestro hermano William no estaba presente, sino que la tomó en su casa, y allí el último que la preparó y que la hizo y que la dio a todo el pueblo a nivel del mundo fue ese instrumento. Y luego a ese instrumento le dijo, ya todo terminó, todos estos memoriales acabaron. ¿Por qué? Porque ya estaba ahí, en medio del pueblo, el cumplimiento de la segunda venida del Señor. Tan sencillo como eso. Por eso se dejó de hacer. ¿Por qué se hacía antes? Porque todavía no estaba el Espíritu Santo operando el ministerio de Jesús, de Moisés y de Elías en medio del pueblo. Pero todo esto es revelación ya sólida, ya esto es más que álgebra, y es solamente para los escogidos. Los demás no van a poder entenderlo. Para los demás es locura. Ahora sigue diciendo, él dijo que lo haría en una forma nueva. Y así es en la Semana Mayor actualizada. Jesús dijo, y el que no coma este pan y beba este vino, no tendrá vida permaneciente en sí. Porque esto es comer su cuerpo y beber su sangre en forma espiritual, en forma actualizada. Y de allí saldrán los que entregarán la palabra para ser crucificada por segunda vez, en forma actualizada, en forma espiritual. Ahora, nuestro hermano Branham nos habló en el mensaje Yo acuso a esta generación, en la página 48, miren lo que dice él aquí. Veamos ahora, acusación, veamos ahora, sí Señor, llamo al arrepentimiento. Y mi acusación ahora, este nuevo calvario es la iglesia. Los así llamados lugares más santos, grandes púlpitos, altar del catolicismo llamado su púlpito, los metodistas, los bautistas, los presbiterianos, los luteranos, los pentecostales, los lugares más santos. Allí él recibe sus peores heridas, un calvario nuevo. ¿Dónde se encuentra? En los lugares santos, en la iglesia. ¿Dónde es el crucificado? De los pastores. Y aquí habla de las denominaciones, pero aquí también él no abrió completamente, lo cual en este tiempo final se está viendo más claramente, que son pastores que están fuera de la enseñanza bajo carpa, que están todos bajo una misma línea, o sea, en contra de, tienen algo mal en común, estar en contra de la enseñanza bajo carpa. ¿Ven? Todo aquel que no está en línea con lo que fue precursado por el reverendo William Branham, que es lo que Dios está cumpliendo hoy, se coloca en estas filas
que son, como en un mensaje nuestro hermano William nos habló, las filas de Satanás. ¿Dónde es el crucificado? De los pastores. Ustedes hipócritas, ustedes saben más que eso. No estoy enojado, pero algo dentro de mí me está revolviendo. Dios ha sido completamente identificado entre ustedes. ¿Dónde recibió él esta herida de lanza en su costado? ¿Dónde recibió sus heridas? En el Calvario. Ahí escribe a la izquierda, lo han crucificado hoy los pastores. ¿Dónde las recibe hoy? En el púlpito. Cualquier pastor, ministro que hable en contra del ministerio bajo carpa, aquí está identificado. Para ponerlo más claro, todo aquel que hable en contra de la visión y el cumplimiento de la visión de la carpa y del ministerio que Dios está usando en este tiempo final, que es el ministerio de los dos olivos, el ministerio de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, dándole así la fe de raptos a sus escogidos. Todo pastor, todo ministro, toda persona como individuo se está colocando en esto que nuestro hermano Branham está hablando aquí. Yo los identifico hoy con estas personas. ¿Dónde las recibe hoy? En el púlpito. ¿De dónde vino? De Jerusalén. Y escribe al lado, la iglesia. ¿De dónde vino? De las denominaciones. Las mismas que proclamaban amarlo fueron las que lo hicieron. Eso lo hace hoy su segundo Calvario. Es aquel donde él recibe sus heridas de lanza contra la palabra. Eso es lo que lo traspasa a él. ¿Quién es él? Él es la palabra. Él es la palabra. ¿Desde dónde es él traspasado más duramente? Desde los púlpitos en los lugares santos, tal y como fue entonces. Yo he adquirido un derecho para acusar a esta generación. Yo he adquirido un derecho para hacerlo como un ministro del Evangelio de Jesucristo, con sus señales probando que Él es Dios. Yo tengo un derecho para traer una acusación contra esta generación, porque sus más fuertes lanzadas han sido desde el púlpito, desde donde ellos han criticado y han dicho, no salgan a oír a esa cosa. Eso es del diablo. Y yo lo señalo ahora a cada uno de esos que señalan, que critican y que le dicen al pueblo, no escuchen eso. Esos están identificados aquí. Yo hoy los condeno y yo los señalo por medio de esta palabra como esos que crucifican al ministerio de Jesús, de Moisés y de Elías desde los púlpitos en esa forma actualizada. Exactamente en el lugar que está supuesto a amarle a Él. Y las mismísimas señales que Jesús dijo que sucederían, la palabra de Dios es más penetrante que una espada de dos filos, la palabra, un discernidor de pensamientos y la intención del corazón. Y es llamado diablo, porque así le llaman a ese ministerio bajo carpa. No, eso es del diablo, eso es un impostor. ¿Y quién hizo eso allá? Personas ungidas por el diablo. Ellos son del diablo, ellos son los que son ungidos por el diablo. ¿Desde dónde? Desde los púlpitos, los lugares santos. Oh Dios, ¿cómo puede él mirar hacia abajo? Solo por misericordia, eso es todo. Gracia. No podemos hacer nada más sino enfrentarnos a juicio. Ya estamos ahí. Ahí a la izquierda hacia arriba escribe la palabra hecha carne, o sea, lo que es llamado diablo. Él escribe ahí la palabra hecha carne. Piénselo. Sus lanzazos más fuertes vienen del púlpito. Allí es donde está su nuevo Calvario. Ellos le crucificaron a él. Y cada persona tiene su púlpito moderno. No olviden eso. Ellos le crucificaron a él, la palabra, en el púlpito. Eso es correcto. ¿Cómo? ¿Cómo lo hacen? Por sus formas endiosadas. Y a la derecha escribe formas endiosadas. Eso es exactamente. Atestado desde la audiencia, los escarnecedores. Él ha adquirido una nueva corona de espinas. Escarnecedores, traspasado desde el púlpito, coronado por los escarnecedores. ¿Es él crucificado nuevamente? Desnudado por credos hechos por el hombre,
maestros denominacionales contra su palabra. Ellos la desnudan, en deshonra la condenan. Y escribe a la izquierda, desnudan la palabra. Desnudan la palabra. Lo que le hicieron a Jesús. El verbo, la palabra hecha carne, 2000 años atrás. Y hoy, en esa forma actualizada, vean, desnudan la palabra en esa forma. Jesús dijo, en vano me adoran. En vano, no hace ningún bien. ¿A quién adoran? Ellos adoran a ese mismo Dios. Ellos estaban adorando a ese mismo Dios en su primera crucifixión. Y esa adoración vana es la misma cosa hoy. En vano fabrican estas denominaciones. En vano fabrican estos seminarios. En vano tienen estos credos enseñando por doctrina los mandamientos de hombre y negando la palabra de Dios. Ellos son culpables de crucificar al príncipe de vida, enseñando doctrinas de hombre en lugar de su palabra. En vano me adoran, desnudo, traspasado, coronado. Cuando usted ve eso por la calle y algunas de ustedes damas con pelo largo dicen, ella es una pasada de moda. ¿No es cierto? Recuerden, esos son burladores. Esa es una corona que usted está usando. Dios dijo que esa era su gloria. Úsela con orgullo. Úsela. Aleluya. Úsela con orgullo como si estuviera usando una corona de espinas por su Señor. Úsela con orgullo. No se sienta avergonzada. Él así lo dijo. No importa lo que estas Jezabeles digan hoy, lo que estos impostores que se paran en el púlpito, crucificadores de Cristo, no importa lo que ellos digan, usted la usa con orgullo. Dios dijo así. Dios lo dijo así. Usted solo manténgalo coronado con espinas otra vez por escarnecedores, traspasado desde el púlpito con credos. Ahora vean todo lo que hoy en una forma actualizada se está cumpliendo. Y yo los identifico hoy a esas personas, a esos ministros y personas independientes también, crucificando la palabra, el verbo, nuevamente en esta forma actualizada. Judas comió el pan y entró el espíritu del maligno en él para vender la palabra, pero él no tomó el vino. ¿Ve? Entró allí el espíritu del diablo. No entró al lugar santísimo el Espíritu Santo. Y así en este tiempo final hay dos espíritus que pueden entrar a ese lugar. O el Espíritu Santo y se entrona ahí en el corazón y es una persona sellada hasta el día de su transformación, o entra el espíritu del diablo, del maligno, lo cual le entró primero a Eva por los sentidos. Ahora, miren, sigue diciendo, pero él no tomó el vino, el estímulo por la revelación divina. Por lo tanto, negó la palabra y la entregó, conforme a como estaba escrito. Así será también ahora, pero en una forma actualizada. No será una crucifixión literal, sino una crucifixión espiritual. Esto es lo que está señalado para el tiempo final. Después de esta última cena, no hay otra cena en la Semana Mayor. No hay otra cena simbólica. No hay otra cena como esta. Los sentidos de Judas fueron obstruidos y todo lo que había aprendido en 3 años y medio lo utilizó en contra del Señor, en contra de su maestro. Judas dejó el camino de Jesús y siguió su propio camino. Miren en el mensaje de la señal, ahí nos dice el reverendo William Branham en la página 23. Entonces Israel, saliendo de Egipto, fue el tipo este es el original de la iglesia saliendo de las denominaciones. Ahora yo me refiero a la novia propia. Muchos de los grupos independientes son iguales o aún peores en algunos casos que las denominaciones que dejaron. Miren eso. Yo estoy hablando aquí de la señal aplicada, porque claro, si no tienen el Espíritu Santo en su alma, entronado allí, esos lo que tienen es el espíritu del maligno, lo que tuvo Judas. Por eso son peores, porque conocen ese tiempo que estuvieron bajo ese mensaje. Y si salen, no, estamos en el mensaje. No están en ningún mensaje.
porque lo que tienen adentro es el espíritu del maligno. Por consiguiente, aquel que no tiene el espíritu de Dios está fuera del programa de Dios y por consiguiente fuera del mensaje, de la palabra. La señal está de acuerdo con toda la palabra. Ahí escribe a la derecha, Egipto es igual, la denominación, la iglesia. Israel es igual, la novia. Y a la izquierda escribe, la señal es la palabra. Así en verdad tiene que ser, porque la señal es la palabra. La señal es la vida que estaba en la palabra. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Y escribe a la izquierda la columna de fuego. Y también escribe Moisés. Ahora sigue diciendo aquí el doctor William Soto. Se unió, en este también ahí escribe, en la parte de atrás en la señal, escribe, los grupos independientes son peores que las denominaciones. Son peores esos grupos que las mismas denominaciones, porque conocen, como conoció Judas allí, en ese tiempo, mientras estaba con Jesús, conoció todos los movimientos, conoció todo, y por supuesto, al irse, pues eso lo usó en contra de su maestro. O sea que el conocimiento que Judas tenía, que no lo tenían los grupos religiosos, era un conocimiento que valía, tenía un precio. Yo te lo entrego, te doy toda esta información, pero esto tiene un valor. Y ahí acordaron esa cantidad, 30 piezas de plata. Ese conocimiento no lo tenían las denominaciones, los líderes religiosos, el mundo. Como tampoco hoy el mundo tiene conocimiento de ciertas cosas de el Maestro, del Espíritu Santo, en este tiempo final encarnado, ni de lo que la obra de Dios ha estado llevando a cabo en todo este tiempo. ¿Ven? Y eso lo usarán aquellas personas que salieron, se fueron, y va a llegar el momento en que eso lo usarán en contra de el cumplimiento de la segunda venida del Señor. Entregarán la palabra también en esa forma. Se unió a la dispensación que había concluido, a la primera dispensación, y abandonó la segunda dispensación. Se fue hacia atrás para perseguir y destruir la nueva dispensación con su mensajero y sus seguidores. ¿Y qué es lo que están haciendo esos que se han ido? Se han ido para atrás otra vez, están buscando para atrás y atacar, señalar a esos que han seguido hacia adelante, hacia esa nueva dispensación que ha comenzado con un nuevo mensajero dispensacional. Tan sencillo como eso. Una rebelión en contra del programa de Dios. Por eso cuando Él nos dijo en un mensaje, cuando ustedes vean un ataque al ministerio y al cumplimiento de la visión de la carpa, vigile que está cerca la transformación. Pero para los hijos de Dios, todas las cosas obran para bien. Jesús sabía que había llegado la hora de dar su vida por la humanidad. Y la hora del príncipe de las tinieblas había llegado. Miren eso en Lucas, capítulo 22, nos habla esto. Capítulo 22 del Evangelio según San Lucas, desde el verso 47, dice, mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos. Y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo, Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron, Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondió Jesús, dijo, basta ya, dejad. Y tocando su oreja, le sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, ahora vamos a detenernos un momentito allí, porque vean ustedes
en San Mateo, capítulo 26, vamos a ver aquí, San Mateo 26, verso, si es este que nos habla más claramente, sí, el 26, ahí nos habla, verso 51, miren, dice, pero uno de los que estaba con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. Eso lo iba a liquidar ahí. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Ahora miren, en Génesis, en el capítulo, vamos a ver aquí algo muy importante. Génesis capítulo 4. Allí nos dice del verso, vamos a ver aquí, verso 8 dice, y dijo Caín a su hermano, Abel, salgamos al campo. Y aconteciendo que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy acaso guarda de mi hermano? Y malcriado también. Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Ahí le echó una maldición. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra. Ahora miren, algo aquí muy importante, porque he aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé. Y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y ahí escribe a la izquierda, escondidos a la presencia, está entrecortado eso ahí, pero es lo que se ve que escribe él allí, escondidos de la presencia. Y ven ustedes cuando él dijo, usted prenda la luz, dice, escucha ruidos y no sabe qué es, prenda la luz, grillos, cucarachas y un salpafuera ahí en el cuarto, porque está la luz. ¿Por qué? Porque son hijos de oscuridad y no pueden soportar la luz. No pueden soportar la presencia de Dios. Eso es el rastro de la serpiente. ¿Ven por qué tienen que salir? Ahora dice, ahora vean cómo esa descendencia no puede estar en la presencia de Dios. Más bien se esconden. ¿Y quién se escondía de la presencia de Dios? Y vean que todas las cosas las hacen escondidas. Esos son los hijos de Caín, de la serpiente antigua que es el padre de Caín, el diablo Satanás. Y de tu presencia me esconderé. Por lo tanto, toda la descendencia de Caín estaría escondida de la presencia del Señor, de Dios, en toda edad y en toda dispensación.
Y ahí es que viene ese rastro de la serpiente escondido por esas hierbas sonando. ¿Recuerdan esa cita? Pero vean, llegará el momento en que queda descubierta. Y ahí, al estar en la presencia de Dios, ahí tiene que salir corriendo, pero ya es identificada esa simiente de la serpiente. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. ¿Ven por qué Pedro no podía con la espada empezar a matar allí a toda esa descendencia de Caín? Porque si no, la maldición le iba a caer sobre Caín. Por eso en este tiempo no se puede tocar esa simiente de la serpiente. No es con espada ni con ejército, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. No se toca así, con esa forma que Pedro quería allí, tratar de resolver todo de esa manera, porque hay una maldición colocada en esa simiente de la serpiente, y hay un castigo que son 7 veces. Será el castigo a la persona que toque a uno de esas simientes de la serpiente. El único que por la palabra hablada puede llevar a cabo, atar y desatar, es el verbo. Es el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19. Ese es el único que lo puede hacer. Ahora ven ustedes, esto es algo muy, pero que muy importante, lo cual está siendo abierto en este tiempo final. Ahora miren, sigue diciendo en donde nos detuvimos de la lectura de San Lucas, capítulo 22. Dice, entonces, estoy en el verso 51. Entonces respondiendo Jesús dijo: basta ya, dejad. Y tocando su oreja, le sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él: ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos? Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Es la hora de la venida del Señor, de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, pero en este tiempo final también es la hora del príncipe de las tinieblas. Es la hora de la potestad de las tinieblas. Por lo tanto, todo el equivalente que ocurrió en ese tiempo, 2000 años atrás, en el tiempo de la primera venida del Señor, hoy está siendo cumplido. El equivalente. Allá tenía que haber un ungido, un Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Acá tiene que haber también el cumplimiento de la venida del Señor en un velo de carne. Allá hubo una manifestación del príncipe de las tinieblas en Judas y en todo su séquito. Acá tiene que haber también ministros y pueblo, y luego completamente encarnado en la bestia, en el hombre de pecado, en el Papa allá en Roma. ¿Ven lo sencillo que es todo? Todo va en una forma progresiva. Tan sencillo como eso. Ahora sigue diciendo aquí el doctor William Soto en el mensaje de la última cena de Jesús en la Semana Mayor actualizada. Pero el príncipe de las tinieblas pensaba que iba a destruir a Jesús y a terminar todo ese movimiento de 3 años y medio. Y todo eso que Jesús había enseñado iba a desaparecer. Pero el diablo no sabía que eso mismo que él iba a hacer era parte de lo que daría cumplimiento a un programa divino que sería en favor de la raza humana. Ahora recuerden que el diablo, para tener la manifestación de él y de su espíritu, de ese espíritu maligno en la tierra, necesita un instrumento. Lo cual en el libro de citas, miren, en la página 62, párrafo
547 dice: tanto como tenemos aquí un diablo, casi ni es dañoso a menos que él pueda tener alguna cosa en que trabajar. Y el río escribe: el diablo no puede hacer daño si no tiene con quién trabajar. Él tiene, ustedes recuerdan aquellos diablos que fueron echados fuera de Legión. Ellos quieren hacer más travesuras. Así que ellos querían meterse en los puercos. Así que diablos tienen que tener alguna cosa en que obrar. Alguien por medio de quien obrar. Y ese es el modo que Dios hace también. Él tiene que tenernos. Él está dependiendo en nosotros para obrar por medio de nosotros. Y aquí él escribe en la página 62 a la derecha en ese párrafo: una cosa en quien trabajar, pues allá a la derecha, pues trabajó en la serpiente, en Caín, en Judas, el anticristo, la bestia. Ahora vean cómo ahí están viendo todos esos personajes y en el final lo van a ver encarnado completamente en el hombre de pecado. Ahora vean que Dios podía allí enviar, vamos a ver aquí en donde él dice, es el 26 de San Mateo, vamos a ver si es el 26, donde él dice que en el 26, sí, 26, verso 51, que nos habla de esto, dice: pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Y ella escribe a la derecha Apocalipsis 19, del 11 al 21, 17, del 14 al 18, y una serie de escrituras. Ahora vean así también, en este tiempo final, Apocalipsis 11 puede decir lo mismo. Porque vean ustedes cómo se va a cumplir las escrituras si no permite ese instrumento que se cumplan. Siempre un profeta estará guiado por el Espíritu Santo para que las escrituras se cumplan. Y los que no lo han hecho en tiempos pasados han tenido sus consecuencias, como Moisés, que hirió la roca por segunda vez, ¿ven? Cuando se le dijo que hablara la roca para que diera agua al pueblo. Ahora vean cómo aquí Jesús podía, si él quería, mira, los destruía en un momentito. Pero ¿cómo se iban a cumplir las escrituras? Ahora sigue diciendo aquí el doctor William Soto: el diablo pensó destruir a Jesús, pero sin embargo no sabía que se estaba destruyendo él mismo mientras trataba de destruir a Jesús, utilizando a uno de los discípulos de Jesús. Vean, tratando de destruir a Jesús, se están destruyendo ellos mismos y tratando de destruir en la influencia y con la burla, la crítica y todo eso, tratando de destruir al cumplimiento de la venida del Señor en este tiempo. Ellos se están destruyendo ellos mismos. Hoy es igual. Jesús, orando en una ocasión, dijo: a los que me diste, yo los he guardado en tu nombre, y ninguno se perdió sino el hijo de perdición, para que se cumpla la escritura. Ahora, ven ustedes que detrás de ese problema que estaba comenzando había un programa divino que se estaría cumpliendo, pero era un momento difícil para Jesús. Fue un momento tan duro que Jesús necesitó ayuda del cielo. Cuando Jesús estaba en el Getsemaní, decía: Padre mío, pasa de mí esta copa, mas no como yo quiero, sino como tú quieras. Hay un mensaje que lo tituló nuestro hermano Branham, Conferencias. Eso fue del 63. Él dice en una porción allí: hubo una conferencia en el Getsemaní, cuando el único que podía morir llegó a esa hora. Entonces, cuando llegó ese gran momento, allí él tuvo que tomar su decisión final. Sin duda el Padre dijo:
¿Aún estás dispuesto para cumplir con eso, hijo? O como eso me hace recordar esa conferencia con Dios en esa ocasión. Porque recuerden que desde Dios, el cual tiene libre albedrío, hasta sus hijos, y allí Jesús tenía libre albedrío. Él podía decidir. Era algo que él tenía que asumir, pero con su libre albedrío. Nadie se lo podía imponer. Así tampoco nadie en este tiempo puede imponerle a nadie que crea o no crea. Cada persona es individual. ¿Aún estás dispuesto para cumplir con eso, hijo? Él dijo, ¿es posible, padre? ¿Hay algún otro hombre que pudieras encontrar en alguna parte? Yo amo a mi pueblo. Yo amo a los hermanos que me has dado. ¿Será posible que algún otro hombre pudiera? No, eres el único que puede hacerlo. Tú eres el único nacido de una virgen. Y ese nacido de una virgen en este tiempo final que es la iglesia del Señor, ese hijo prometido, es el único que puede llevar a cabo y estar cumpliendo lo que fue precursado por el reverendo William Branham. Ese es el único. Y es el único que ha nacido con ese propósito. Porque un profeta no se hace profeta, nace profeta. Y más el cumplimiento de la venida del Señor. Ahora miren el mensaje, ya ha salido el sol, en la página 35 nos dice el reverendo William Branham, cuando Dios miró hacia abajo sobre el cuerpo, el espíritu le dejó en el jardín del Getsemaní. Él tuvo que morir como hombre. Ahí él escribe al frente, o aquí en una partecita, el Espíritu Santo dejó a Jesús en el Getsemaní. Y sigue diciendo él tuvo que morir como hombre. Recuerden, amigos, él no tenía que hacer eso. Aquel era Dios. Dios ungió aquella carne, la cual era carne humana. Y él no tenía 3 puntos. Si él hubiese ido allí como Dios, nunca hubiese muerto esa clase de muerte. No pueden matar a Dios, pero él no tenía que hacerlo. Pero recuerden, él fue allí contigo, en él. ¿Ven? Dios nunca ha separado a la novia del novio todavía. Así que cuando Dios miró hacia abajo, sobre el cuerpo de Cristo, él vio a ambos, varón y hembra. Todo fue redimido en aquel cuerpo. Y escribe hoy su iglesia es su cuerpo de carne humana. Todo fue redimido en aquel cuerpo. ¿Ven? Ellos son uno, el mismo, la misma palabra que habló del novio, habla de la novia. Ahora, sigue diciendo él aquí, el doctor William Soto, si Jesús no hubiese querido dar su vida por la humanidad, entonces la raza humana hubiese desaparecido con los juicios divinos. Pero los juicios divinos comenzaron a caer sobre Jesús de Nazaret en el Getsemaní. Ahora recuerden, desde ahí comenzaron a caer los juicios divinos sobre Jesús. Estaba en ese momento clave de que cada vez que él decía, Señor, si fuese posible, él lo dijo 3 veces, si fuese posible pasar de mí esta copa. Estaba llegando ese momento clave que si ese hombre decía que no lo iba a hacer, era el momento en donde los juicios divinos comenzarían a caer sobre la raza humana. Pero gracias a Dios que él tomó esa decisión allí. Ahora, si desde allí comenzó a caer los juicios divinos sobre Jesús, algo actualizado se estaría llevando a cabo en este tiempo final. En una ocasión Jesús había dicho, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, él solo queda. Si Jesús se negaba a beber aquella copa amarga,
entonces él hubiera quedado vivo, pero el resto de la raza humana hubiera muerto. Ahora recuerden que las copas serían derramadas en este tiempo final, lo cual en el tiempo de Jesús, él tuvo que tomar de esa copa. Por lo tanto, allí, si no hubiese Jesús asumido esa responsabilidad y esa decisión tan trascendental, las copas serían derramadas en ese tiempo sobre la humanidad. Ahora sigue diciendo, pero Jesús sabía que se estaba viviendo en el ciclo del juicio de Dios. Él sabía que era el único que podía librar a la humanidad de esa catástrofe. Cuando Jesús aceptó tomar el pecado de la humanidad sobre sí, entonces no necesitó orar más. Allí Jesús se hizo mortal por nosotros. Por eso él decía, nadie me quita la vida. Yo la pongo por mí mismo para volverla a tomar. Igual Apocalipsis 11, su ministerio adoptado. Y él también puede decir lo mismo. Nadie me quita la vida. Yo la pongo por mí mismo para volverla a tomar. Por eso es que solamente estará ausente 3 días y medio. Ningún mensajero que se ha ido ha estado ese tiempo corto y ha regresado con un cuerpo eterno y glorificado. Ellos cuando vengan en la resurrección vendrán ya en cuerpos glorificados y nosotros al verlos seremos transformados. Esto es lo mismo que aconteció con Adán allá en el huerto del Edén, cuando recibió a Eva y se hizo partícipe de su pecado. Entonces se hizo mortal porque Adán era inmortal. Jesús también era inmortal porque no vino por el sexo sino por creación divina, pero se hizo mortal por nosotros. Él dijo, yo pongo mi vida por mí mismo para volverla a tomar. Nadie me la quita. Yo la pongo por mí mismo. Jesús se entregó allí en el Getsemaní a la voluntad divina. Se entregó a ese programa divino de redención. Cuando terminó de orar, entonces llamó a sus discípulos y les dijo, mi hora ha llegado. He aquí el que me ha de entregar. Entonces apareció Judas Iscariote con una cuadrilla de hombres para prenderle. Ahora vean cómo Judas reunió. Acuérdense cuando la cizaña es untada, dice en el libro de las edades, lo pueden conseguir, lo hemos leído, que la cizaña es juntada, ahora donde, así como comienza el juicio por la casa de Dios, también la cizaña comienza a ser juntada desde la casa de Dios. Cuando Jesús fue llevado preso, entonces los discípulos salieron huyendo porque estaba escrito, heriré al pastor y las ovejas se desparramarán. Ellos no sabían cómo sucederían las cosas cuando llegara ese momento, pero cuando llegó el momento, entonces salieron huyendo y le dejaron. Pedro le había dicho en Mateo 26, 33 al 35, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Aunque Pedro tuviera esa determinación, la palabra que se cumpliría sería la de Jesús, no la de Pedro. Por eso, aunque muchas personas, muchos ministros y muchas personas digan, esto es así, o esto se va a cumplir así, o esto no es así, o esto es asado, esa palabra no vale, sino la palabra del Hijo del Hombre en este tiempo final, de ese profeta mensajero dispensacional. Las demás no tienen ningún valor para Dios. La palabra de Pedro se cumpliría más adelante. Cuando Pedro estaba en medio de la gente, viendo todo lo que acontecía en aquella ocasión, entonces una joven le dijo, tú eres uno de ellos, tú hablas como ellos. Entonces Pedro le negó por 3 ocasiones y allí cantó el gallo. Pedro salió fuera y lloró amargamente, porque Pedro, por revelación divina, sabía quién era Jesús. Pues en aquella ocasión en que Jesús preguntó, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Entonces respondió Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Disculpen. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. La iglesia fue edificada sobre la roca de la revelación divina
de quién es Jesucristo. Y así ha sido en cada dispensación y en cada edad. El fundamento siempre ha sido la revelación divina de quién es Jesucristo, en esa edad y en esa dispensación. La iglesia es edificada a través del mensaje que corresponde para ese tiempo. Jesús, ahora miren ustedes aquí algo. En este mensaje de Jesús crucificado en la Semana Mayor, que fue el día después, un 17 de abril del 1987, estoy leyendo el 16 de ese mismo año, esta es una serie, y el día después hay un lugarcito aquí que él dice en este mensaje, porque miren la diferencia, allí Jesús le estaba profetizando a Pedro lo que iba a hacer, y Pedro había tenido la revelación de quién era Jesús. Y miren, Pedro, él allí lloró, dice, Pedro salió fuera y lloró amargamente. O sea, se arrepintió. Y miren este caso entonces, en este mensaje, Jesús crucificado en la Semana Mayor, dice, en Mateo 27:3, dice, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, volvió, está leyendo nuestro hermano William de esa escritura, volvió arrepentido las 30 piezas de plata a los príncipes de los sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando la sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué se nos da a nosotros? Viéraslo tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo salió y se fue y se ahorcó. Judas se entregó al Señor por un beneficio material, 30 piezas de plata. Pero cuando ve que le condenaron a muerte, entonces arrepentido devolvió el dinero. Pero ya era demasiado tarde. Miren, para uno no fue demasiado tarde, o sea, para Pedro. Pero para Judas sí fue contado. Ahora miren por qué. Pero ya era demasiado tarde. Jesús había dicho, el Hijo del Hombre va como está escrito, mas hay de aquel hombre por el cual el Hijo del Hombre es entregado. Mejor le hubiera sido no haber nacido en esta tierra. Ya no había oportunidad de arrepentimiento, aunque era un arrepentimiento sincero. Dios no lo tomó así, porque, y ahora miren el por qué, porque cuando se cruza la línea entre misericordia y juicio, ya no hay oportunidad. La Escritura dice también que Judas se fue a su lugar, a la quinta dimensión. Judas vino a ser como la serpiente que engañó a Eva. Judas Iscariote vino a ser el velo de carne que usó el diablo para entregar a Jesús a la muerte. Judas era el hijo del diablo más grande que había en aquellos días sobre la tierra. Los sacerdotes pensaban que Jesús era el príncipe de los demonios, pero más bien esto lo era Judas Iscariote. ¿Ven? Ahora, sigue diciendo acá, donde nos detuvimos del mensaje de la última cena de Jesús en la Semana Mayor actualizada. Y va a leer ahora nuestro hermano William en San Mateo capítulo 26, verso 63. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ¡ah, blasfemado! ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. Entonces el concilio le condenó a muerte. Sin embargo, encontramos que Jesús les había dicho la verdad, pero ellos consideraron eso una blasfemia. ¿Ven? Igual hoy se habla la verdad y para muchos de esos líderes que se fueron, eso es una blasfemia. Este es un impostor. Ahora mire lo que sigue diciendo. Pero ellos consideraron eso una blasfemia. Y no es lo que consideren las personas de qué o quién o cómo o eso que se está haciendo es el cumplimiento o no de lo que Dios prometió. Eso para Dios no tiene ningún valor. Lo que consideren o no consideren las personas en contra de lo que Dios está cumpliendo en este tiempo final. Pero ellos consideraron eso una blasfemia, porque ellos no tuvieron la revelación divina para saber que Jesús les estaba hablando la verdad. Vean, no se tenía la revelación divina allí de que lo que Jesús decía era la verdad.
y hoy no tienen la revelación divina de lo que el Hijo del Hombre, hoy en el cumplimiento de las profecías de lo que precursó el reverendo William Branham, hoy muchos no entienden y no reciben esa revelación de lo que se está hablando, y de lo que se está hablando es la verdad. Ahora, ¿cómo será todo esto en la Semana Mayor actualizada? ¿Cómo será en la segunda crucifixión del Señor? Cuando le declararán falso, como lo hicieron en aquella ocasión. ¿Y qué es lo que hoy está pasando? Están declarando que es un falso profeta, un falso impostor, un falso ungido y todas esas cosas. Vean cómo actualizado se lleva a cabo lo mismo en este tiempo final. ¿Cómo será en la segunda crucifixión del Señor cuando le declararán falso, como lo hicieron en aquella ocasión? Jesús conocía el programa de Dios, igual yo lo conozco. Eso es un entre paréntesis. Jesús conocía el programa de Dios y él sabía que aunque dijeran falso profeta, aunque le dijeran que era un impostor, porque había dicho que era el Hijo del Hombre, eso no cambiaba nada el programa de Dios. Y no cambiará nada en este tiempo final lo que estén diciendo que es un falso profeta o un impostor. Y eso no cambiará jamás el programa de Dios. No importa lo que digan en contra de la venida del Señor. Él sabía quién era. Yo también sé quién soy. Él sabía que era aquel que decía la Escritura y no lo que decía el sumo pontífice acerca de él. Por lo tanto, hay una escritura que dice: el Señor se reirá de ellos. Por lo tanto, a Jesús no le importaba lo que ellos dijeran. Igual hoy. Él había firmado su rostro para entrar a Jerusalén. La Jerusalén espiritual, la iglesia novia, el Hijo del Hombre ha entrado y le está dando la revelación divina del misterio del séptimo sello y le está dando por consiguiente la fe de rapto. Él había firmado su rostro para entrar a Jerusalén y él no iba a salir de Jerusalén hasta no cubrir todo el programa de Dios en esa Semana Mayor. Los principales sacerdotes le habían hallado culpable y digno de muerte. Entonces le enviaron a Pilato para pedir un juicio por gobierno para que legalizara lo que ya ellos habían determinado. O sea, algo legal, algo que en el gobierno era legal, o sea, se podía hacer, o legalizaron eso. Jesús en la última cena de la Semana Mayor. Hemos visto la última cena de la Semana Mayor actualizada. Hemos visto a Jesús en el Getsemaní en la Semana Mayor, aunque en esta ocasión no hemos hablado muy abiertamente del Getsemaní en la Semana Mayor actualizada, pero que también se lleva a cabo un Getsemaní en la Semana Mayor actualizada. ¿Cómo se llevó a cabo y cómo se está llevando a cabo? Si es que da algún tiempo de cumplir en este tiempo esa parte actualizada del Getsemaní. Allí vemos a Jesús orando, vemos a Jesús en esa determinación de ese libre albedrío, si asumía o no esa responsabilidad, esa decisión tan determinante, tan concluyente en la forma actualizada hoy. Ahí vemos el paralelo. Y también hemos hablado de la entrega del Hijo del Hombre por uno de sus discípulos en la Semana Mayor, de lo cual no hemos hablado abiertamente de la Semana Mayor actualizada, pero que también será realizada, pero que también se realiza en la Semana Mayor actualizada. Y ya lo hemos visto eso en los mensajes del hermano Branham, y ya hemos identificado y hemos hablado abiertamente de esos que entregan, crucifican la palabra y de dónde lo hacen en este tiempo final. Hemos hablado del juicio y condenación que le hicieron a Jesús las religiones de la primera dispensación, encabezadas por el sumo pontífice y los principales sacerdotes. Todo esto también corre paralelo a la Semana Mayor actualizada. Jesús en aquella Semana Mayor vivió todos estos momentos tan duros y difíciles
para beneficio de todos nosotros y para cumplir lo que estaba escrito del Hijo del Hombre en su primera venida, porque el cumplimiento de toda escritura tiene un propósito y una razón en el programa de Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde, y en esta ocasión hemos estado viendo la última cena actualizada. Hoy jueves 17 de abril de este año 2025. Que Dios les bendiga y les guarde, y ya mañana nos estaremos viendo en la actividad de la 1 de la tarde aquí en Calley, Puerto Rico, los que están acá y en los diferentes países a través del satélite Amazonas y de internet y del satélite del Telesat 8 se estará transmitiendo también. Que Dios les bendiga y les guarde a todos. La última cena actualizada.